Ok. Ya. Bueno, cualquier cosa estoy grabando en mi computadora. Ventajosamente estos archivos que se generan de las grabaciones de las clases no son tan gigantescos. Por ejemplo, el de la clase de ayer que grabé, que duró 2 horas, casi, bueno, un poco menos, pesa 120 megas. Entonces, eso ya es mucho más utilizable que el otro. Claro que la calidad del video no es la mejor, pero se ve bastante bien todo lo que hicimos. Entonces, si es que seguimos con este problema y necesitan ver alguna clase, abrimos un repositorio para que ustedes puedan acceder a eso y no tengan, porque a veces entiendo que se pueden perder o tienen algunas dudas y realmente volver a revisar la grabación ayuda bastante, sabiendo específicamente en qué punto querían revisar. Bueno, ok, creo que ya estábamos todos. A ver, sí, ya estamos todos. Listo, entonces empecemos con la clase del día de hoy. El día de ayer estuvimos revisando los sistemas de numeración, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que teníamos diferentes sistemas de numeración y que estos sistemas de numeración se utilizaban para poder interpretar la misma información, solo que verla de una manera distinta, es decir, utilizar dígitos diferentes. Pero existía una equivalencia entre cada uno de ellos. Y habíamos partido del sistema decimal, precisamente porque el sistema decimal es el sistema que mejor conocemos, con el que estamos totalmente familiarizados desde que aprendimos los numeritos de la escuela. Y entonces decíamos que en cambio, el sistema que utilizan las computadoras y todo dispositivo electrónico digital es el sistema binario. Entonces decíamos que teníamos, ¿por qué tenemos únicamente dos dígitos del 0 y el 1, como pueden observar acá? Uy, ya le rayé de gana. Precisamente tenemos el 0 y el 1 porque con los elementos físicos podemos almacenar un 0 o almacenar un 1. Eso en la equivalencia, o mejor dicho, la celda o el elemento que almacena esta información, normalmente son transistores. Estos transistores, dependiendo del tipo de dispositivo, pueden tener una tecnología más nueva o más vieja o una tecnología diferente, ¿no? Algunos de ellos necesitan estar siempre conectados a la fuente de alimentación para almacenar datos, otros no necesitarán estar conectados a la fuente de alimentación. Y es decir, si yo prendo y apago cuando inicie de nuevo, voy a poder volver a leer esa información, no se pierde. Entonces, pero, sin embargo, el transistor es la base del almacenamiento de la información. Y como es la base del almacenamiento de la información, la tecnología o mucho del desarrollo tecnológico está orientado a hacer transistores cada vez más pequeñitos, que van a almacenar en la misma, o sea, van a almacenar ceros y unos, solo que si yo logro hacer que sean más pequeños en una misma área, voy a tener más transistores. Y esa ha sido la evolución de la parte tecnológica y de las memorias y de que nuestros teléfonos cada vez sean más pequeños, más delgados y puedan hacer más cosas, precisamente porque la investigación se ha orientado a buscar elementos que sean cada vez más pequeñitos, hacer transistores más pequeños y que puedan funcionar. ¿Hay alguna pregunta? Ahí tengo otro participante. Ok. Ya. Tengo un estudiante que está logueado 2 veces. Ya se logueó una sola vez. Ok. Listo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya, lo de los transistores. Sin embargo, estamos llegando en lo que se refiere a la parte tecnológica, estamos llegando al punto en el que ya no los podemos hacer más pequeños. Y para esto existe algo que se llama la ley de Moore. Una imagen. Bueno, si esta se ve más. No, acá está. Chuta, pero ha sido cero definición esta imagen. Bueno, la ley de Moore. Moore fue una persona que lo que intentó fue predecir qué va a pasar en el futuro, cómo iba a avanzar el desarrollo
de los dispositivos y cómo cada vez en una misma área iban a caber más dispositivos. En una misma área iba a tener yo más transistores. Entonces, alrededor de los años podemos observar en la parte de abajo, nos habla 1971, 1980, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el eje vertical tengo la cantidad de transistores. Entonces, en la misma área, que aquí nos habla de los procesadores que fueron avanzando, que existieron, hoy en día ya hablamos del Pentium, ahorita estamos utilizando el i7, antes habían los Pentiums, es decir, todos estos procesadores o dispositivos cuya unidad básica es un transistor. Entonces, en un inicio, de acuerdo a la tecnología que se tenía, en un área entraban 2300 transistores, en una unidad básica. A medida que fueron pasando los años, como ven, ha habido un crecimiento muy fuerte de cómo hemos podido reducir el tamaño de los transistores para que entren en una misma área. Entonces, miren, para 1980 ya tenía más, en lugar de 2300, ya tenía como que, no sé, digamos que 50,000. A medida que van avanzando, estas fueron como que las primeras computadoras, luego ya teníamos computadoras que tenían Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, hasta la 4. Hoy en día ya hablamos de los procesadores el i5, el i7, etcétera. Y ya en la misma área que en 1971 entraban 2300 transistores, hoy en día podemos encontrar 1.000 millones de transistores en una misma área. Entonces, la ley de Moore lo que pretendía era decir qué es lo que va a suceder en el futuro con los transistores. Y la idea es que va a llegar un momento en que físicamente no pueda hacerle más pequeños a los transistores. Los transistores ya al día de hoy más o menos se estima que un transistor tiene un tamaño, el más pequeñito tiene un tamaño de 7 nanómetros. Esos 7 nanómetros, un átomo tiene más o menos, dependiendo del tipo de átomo, pero más o menos 0.1 nanómetros de tamaño. Es decir, que si yo tengo un transistor de 7 nanómetros, prácticamente tengo 60 átomos trabajando en ese transistor. Y el problema es que no les puedo llega a ser un límite porque si yo los hago aún más pequeñitos, estos átomos ya no se comportan, ya no son estables en la forma en que yo lo conozco. Empiezan a cambiar su comportamiento. A nivel atómico, ya cuando hablamos únicamente de los átomos, si uno reduce demasiado el tamaño o trabaja, ya dice voy a trabajar solo con un átomo para que haga todas estas funciones, ya no se comporta de la misma manera. Por eso existe una rama que se llama la física cuántica, que es la que estudia el comportamiento del átomo más abajo, es decir, del átomo en general y luego cómo las partículas se comportan en el átomo cuando ellos trabajan individualmente. Entonces, sí, la tecnología ya está llegando a su límite, ya va a llegar un momento en el que digan, este procesador no puede ser más pequeño, porque en nuestra cabeza o en la cabeza de todos los científicos está metido que la unidad básica para almacenar información es el transistor. Entonces espera que la siguiente revolución sea ya no pensar en que el transistor sea mi unidad básica, porque prácticamente no le puedo hacer más pequeño. Tengo que pensar en otra forma de almacenar estos ceros y estos unos. Esa es la rama que tal vez habrán escuchado, que es la computación cuántica. En cambio, la parte de la computación cuántica ya no piensa en que yo almacene ceros y unos en un transistor, sino que almacene esos ceros y unos en los electrones. Eso es obviamente revolucionario porque lograría disminuir muchísimo el tamaño porque los electrones son parte del átomo. Aquí estoy diciendo que trabajo con 70 átomos para un transistor. Si a eso le reduzco a que un átomo tiene 2, 3, 4, n electrones, dependiendo, normalmente, bueno, ahorita están trabajando con los de hidrógeno, ¿no? Que tiene un electrón o dos, dependiendo de cuando ya está combinado con otro átomo. Entonces ahí he reducido un montón el tamaño de eso. Y esa es la revolución por esta parte, ¿no? Todavía está en desarrollo, tiene sus complicaciones que tal vez podamos hablar en otra ocasión, pero ese es un poco entender cuáles son, por qué utilizamos estas cosas, a quién se le ocurrió y hacia dónde se mueve la parte científica. Todavía están en desarrollo por ahí, creo que ya hay noticias donde nos dice Google ya desarrolló una computadora cuántica y todo, sin embargo son prototipos, ¿no? Eso quiere decir que todavía no pueden escalarse para la producción mundial y que solo empresas con mucho dinero van a poder tenerlos, porque cuando ya hablamos de trabajar con electrones en lugar de con transistores,
El problema es que al ser tan pequeñitos también son mucho más susceptibles al entorno. Entonces requieren condiciones especiales para no interactuar con el entorno y mantener almacenados esos ceros y esos unos. Entonces esa es la parte problemática de ese asunto aún y por qué se vuelve costoso. Pero poco a poco van habiendo más desarrollos y en medio de esos desarrollos es que se consiguen combinarlos y al final mejorar todo el conjunto. Entonces todavía está en desarrollo, pero ahí está. Es un poquito para que tengan en mente en dónde estamos y por qué estamos en donde estamos. Entonces, habíamos visto esto de todos estos sistemas que teníamos y bueno, les había mencionado que otro de los sistemas que es muy conocido y es utilizado por nuestras computadoras, como les mostré ayer, es el hexadecimal. El hexadecimal utiliza 16 dígitos, como podemos observar en pantalla, donde ya cuando se llega a una combinación, por ejemplo, decíamos que a partir de la A es la interpretación de que en decimal eso sería B. Entonces vamos a hacer una tablita. Déjenme ver. Sí, mejor creo que esa tablita la voy a poner en Excel. Va a ser más sencillo. Para ver un poco la correspondencia en estos sistemas. ¿Ok? Entonces vamos a que se abra Excel. Ya les comparto. Entonces habíamos visto esto, de ahí habíamos hecho un par de ejercicios de pasarnos de decimal a un sistema binario, a un sistema hexadecimal, a un sistema octal, cómo es lo que podíamos hacer y decíamos que siempre de decimal a cualquier otro sistema lo que hacíamos eran divisiones sucesivas para la base del otro sistema, siempre eso. Y al final, en cambio, si me quiero mover de un sistema, por ejemplo, de cualquier otro sistema, del hexadecimal al decimal, del binario al decimal, etcétera, lo que hacía era el proceso inverso, que era la multiplicación, donde aquí, como tenemos en este ejemplo, lo que teníamos era que cada uno de estos, que cada uno de los, teníamos tres componentes en un número, en cualquier número de cualquier sistema. La base en la que estamos utilizando, como este que tenemos en pantalla, el 1, 0, 1, 1, 1, y en base binaria. Entonces la base era 2. La ponderación correspondía a la posición de cada uno de estos bits dentro del número, entonces siempre el que estaba más hacia la derecha es el menos significativo y el que está hacia la izquierda es el más significativo y yo empezaba mi conteo desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. Esa era la ponderación, es decir, que tanto cada uno de estos dígitos me suma, me aumenta, me contribuye a la cifra final. Y los dígitos, ¿no? Que son el 1, 0, 1, 1, 1 que tengo arriba, esos son los dígitos. Entonces, para pasarme de la base, por ejemplo, en este caso, de la base binaria a la base decimal, perdón, del sistema binario al sistema decimal, lo que yo hacía era construir esta ecuación que vemos acá abajo, este de aquí, donde lo que hago es cada dígito, siempre, ¿no? Cada dígito, el 1, por ejemplo, este 1 que tenemos aquí, está acá, es el número por la base elevada a la ponderación. Y así podía yo hacer. Y con eso pasaba mi dato que estaba en un sistema binario a un sistema decimal, como el que tenemos aquí. Eso es lo que logramos. Entonces, esto, como ven, no es para nada complicado después de las cosas que ya hacemos en otras materias. Y entonces existe una correspondencia entre esto. Entonces vamos a hacer esta parte de la correspondencia. Entonces teníamos el sistema, vamos a poner primero el decimal, que es el que más conocemos. Luego teníamos el binario, el hexadecimal y el octal. Normalmente también observarán que algunas de sus calculadoras, dependiendo del modelo que tengan, yo puedo hacer ya en la calculadora pasarme de un sistema a otro sistema. Eso ya depende del modelo que tengan en su calculadora. Entonces decíamos, vamos a ver todos los dígitos, ¿no? El sistema hexadecimal tenía 0, 1. Estos son
todos los dígitos que tiene el sistema hexadecimal. Ya no puede existir la H porque el sistema hexadecimal realmente solo tiene 15 dígitos, ¿no? Entonces ya 16 dígitos. Perdón. El 0, recuerden que siempre es un estado. A veces nos olvidamos del 0 y decimos, son 15 porque llega hasta allá, pero el 0 es un estado, entonces en realidad son 16 estados. Es en decimal, es decir, vamos a poner la correspondencia. Ahí teníamos. En decimal, la A es el número 10, la B el 11, la C el 12, de 13, 14 y 15. Esa era la correspondencia. Ahora, en binario, ¿cómo hacemos en binario? Entonces, este 15 de aquí lo podemos dividir. De hecho, le voy a hacer más grande. 15 ya. Necesito 4. Ahí está. Para poner uno en cada uno. Ok. Listo. Ok, el 15. No, aquí vamos a ponerle. Para sacar el 15 en binario decía le voy a dividir para 2, ¿no es cierto? Ok, entonces decíamos que era un conjunto de divisiones sucesivas. Entonces el 15 dividido para 2 me da 7, ¿no es cierto? El 2 por 7, 14, 15 menos 14, 1. Entonces ya tengo este de aquí, que era el dígito menos significativo. Y de ahí puedo ir haciendo divisiones sucesivas hasta que ya no pueda dividir, hasta que el último resultado sea menor a 2. 7 dividido para 2 da 3. 3 por 2, 6 de 7. Igual me sobra 1. Entonces tengo otro dato aquí. Misma historia. Quité todo en la pantalla. 3 dividido para 2 a 1. 1 por 2, 2. De 3 me sobra 1. Y este 1 ya no puedo dividirle más. No le puedo dividir para 2. Entonces hasta ahí llega todo este proceso de divisiones sucesivas. Listo, entonces estos son. Entonces yo decía que el primero que se genere, el primer residuo, todos los residuos van a ser los que correspondan al código binario. Entonces este de aquí era aquí el bit más significativo. Entonces el bit más significativo, en total he necesitado 4 bits para poder representar. Recuerden que en cualquier otro sistema cada uno de estos datos es un dígito, pero en el sistema binario se llaman bits porque solo son 2 estados. Es específico del sistema binario llamarle un bit. A este no le puedo llamar un bit porque ella vamos a ver que en realidad ocupa más espacio, necesita más espacio. Entonces físicamente necesito yo 4 transistores, donde cada uno de estos transistores debe poder leerse la información del transistor y estar en 1. El 0 va a ser igual. Entonces, la cantidad de bits que yo necesito realmente va a estar determinado por el número máximo de estados que quiera representar. Para el 15, que es el número máximo aquí en hexadecimal, voy a necesitar 4 transistores. Y de aquí puedo ir construyendo. Cada una de las combinaciones que están en la mitad aquí es una combinación diferente que no puede repetirse. Podemos hacer esto de ir dividiendo, de hecho vamos a, no de todos, pero de algunos, solo para que vayan viendo. Por ejemplo, el 14. Entonces, el 14 dividido para 2 es a 7. 7 por 2, 14 de 14, 0. 7 para 2, 3 por 2, igual me sobra un 1. 3 dividido para 2 a 1, me sobra un 1. Entonces, el 14 va a ser 1, 1, 1 y este ya es 0. Como ven, entre el 14 y el 15 hay únicamente un bit que cambia de estado. ¿Sí? No son iguales, nunca pueden ser dos números iguales. A ver, hagamos otro. El 13. 13 dividido para 2 a 6. 6 por 2, 12, me sobra un 1. 6 dividido para 2 a 3. 3 por 2, 6 de 6.
0. 3 dividido para 2 a 1. 1 por 2, 2. De 3 es 1. Entonces el 13 va a tener esta combinación. 1, 1, 0, 1. Como ven, igual no es una combinación diferente de la anterior, que no se repite. Pues ya que estamos en esas, hagamos nosotros. Ya me sale sencillo utilizando Excel. Eso sí. Ok, 12 dividido para 2 a 6. Residuo, 0. 6 dividido para 2 a 3, por 2, 6, 0, 3, la. Entonces el 12 es 1, 1, 0, 0. El 11, okay. Ya. El 11 igual, ¿no? Aquí me sale 5, 5 por 2, 10, de 11, 1. 5 para 2 a 2, por 2, 4, de 5, 1. 2 dividido para 2 a 1, de 2, 0. Entonces el dato es 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Voy a llenar la tabla porque ya me sé de memoria y ya les va a pasar a ustedes, pero para no hacer todas las divisiones. Pero todos los resultados van a salir de esa manera. Ay, este es 1. Si ustedes hacen las divisiones sucesivas, van a poder darse cuenta de que así es el resultado. Ahora, quiero que observemos esta parte de aquí. Si ustedes ven este escenario, vamos a colorearle aquí. En este de aquí, el único que es 1 es el menos significativo y los otros son 0. Otro donde también solo tengo un 1. Acá también tengo solo un 1 y tengo este valor de aquí. Aquí también tengo un único 1 y este corresponde al 4. Y acá tengo un 1 y este corresponde al 8. ¿Ya? ¿Por qué he señalado estos de aquí? Cuando este 1 de aquí, si ustedes ven, cuando aquí tengo un 1, este 1, que es el menos significativo, la ponderación en decimal es el valor 1. Cuando el segundo bit, partiendo, recuerden que este era el menos significativo y este es el más significativo. Ahí está. Ok, este de aquí, cuando solo este esté en 1, lo que me aporta es un 2. Cuando este esté en 1 es un 4 y cuando este esté en 1 es un 8. Este de aquí, decíamos que era, la ponderación de este es 2 a la 0. La ponderación de este de aquí es 2 a la 1. De este de aquí es 2 a la 2. Y de este de aquí es 2 a la 3. 2 a la 3, 8. Esa es la ponderación. 2 a la 2 es 4. 2 a la 1 es 2. Y 2 a la 0 es 1. Esta es la forma más sencilla de construir un número binario, ya conociéndome cuáles son las ponderaciones. De hecho, puede ser un binario, un hexadecimal, un octal, pero ahorita estamos revisando únicamente el binario. Entonces, digamos, ¿no? Vamos a ver si es cierto esto, así a ojo de buen cubero. Entonces, digamos que yo quiero armarme el número 12. Digo, voy a usar mi 12 en base 10. Ok, digamos que el 12 en base 10. Ese es el número que tengo ahí. Para tener espacio. Ya. Tengo el 12 en base 10. Y digo, ¿y ahora cómo me armo? Ok, pero yo ya me sé estas 4 ponderaciones de aquí. ¿No es cierto? Y sé que tienen que ser, el 12 va a utilizar 4 bits. Estos de aquí les voy a pintar de algún color, ya. Son 4 bits. Entonces el 12 es voy a empezar desde el más significativo. El 12 es un 8, ¿no es cierto? 12 menos 8 me queda 4. Entonces el siguiente necesito un 4. Ahí. Un 4. Y los otros ya son 0 porque no le aumenta. Entonces este valía 8
este vale 4 y ya con eso completo el 12. Entonces 1, 1 y los otros de ley tienen que ser 0. Si quiero utilizar para... Vamos a bajarlo un poquito. Ok, digamos otro número. Vamos a ver otro número que no está ahí, el número 21. Voy a ponerle en base 10. Entonces, el número 21 en base 10, ese es el 21, ¿no es cierto? Ahora digo, quiero pasar este número a binario. Listo. Entonces, el siguiente que no está aquí, pero que correspondería, sería el 16. Pero para el valor 15 utilizo 4 bits, pero para el 16 ya no me alcanza, necesito un bit más. Entonces el 16, acá le voy a poner al 16, tiene la ponderación 2 a la 4. 2 a la 4, 16. Listo. Entonces voy a armar. Digo 21 es, vamos a empezar con 16, sería un 1 aquí. 21 menos 16 me falta 5. Entonces un 8, ojo, no, las ponderaciones serían 16, 8, 4, 2 y 1. Esas serían las ponderaciones. Entonces, este debería ser un 1. El 8 ya no está contenido en el 26 porque me faltaban 5, ¿no es cierto? Entonces, este no debe sumar. Un 4 sí, el 2 ya no, y este sí. Entonces, ahí que tengo 16 más 4, 20, más 1, 21. Y construí el número binario. No sé si fue muy rápido, les quedó claro. No es complicado, pero puede. Pero la primera vez es así, medio raro. Pero sí, sí está claro de dónde sale. Sí, siguen ahí. Sí, claro, sí está claro. Ok, entonces esta es la, como que la parte ágil o rápida de saber cómo pasar. Obviamente, haciendo con divisiones sucesivas no me voy a jalar, ¿no? Pero este de aquí me ayuda mucho porque yo ya puedo, realmente veo un número y lo puedo interpretar de una y pasarle a binario. Veamos otro ejemplo. Entonces, como ven, estas progresiones de aquí van, es 2 a la tanto, 2 a la tanto, 2 a la tanto, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar ahorita con 8 bits para que le puedan ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y acá. Ok, entonces decíamos, si tengo 8 bits, que es normalmente los dispositivos con los que normalmente se trabajan en la carrera, realmente trabajan con 8 bits. Pero se puede extrapolar a cualquier cantidad, ¿no? Entonces voy a tener, estas son las ponderaciones fijas y con eso yo puedo construir cualquier número decimal. Dos y 2 a la 7. Listo. Entonces, cada uno de estos 2 a la 0 vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Eso es lo que valen. Y todos siempre van a valer eso. Ay, entonces, si yo digo, a ver, quiero el número, me dan un número, ¿no? Listo. Entonces digo, tengo el dato en binario, que es este dato de aquí. Quiero pasarlo a decimal. ¿Cómo lo hago? Facilito, ¿no? Entonces digo, a ver, este suma, ¿no? Entonces sería 128 más 32 más 30 ay, no, más 32 por ahí más 8. De hecho, ¿no? Este número de aquí, 1110, si le ven acá, 1110 es del 14. Entonces ya este de aquí más 14. Entonces este dato sería... Ay, no te cuelgue. Ok. Entonces, ¿qué número es ese de ahí?
174. Ok, 174. En base 10. ¿No? Este es en base 10 y el que estaba arriba era el número en base binario. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que, mucho más sencilla, en la que podemos cambiar un dato en su servidor favorito. Entonces, veamos qué vio Bender, ¿no? Entonces, Bender ve dos números, ¿no? El primer número es el 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ay, 0. Ahí creo que está bien. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ese es el número que me vende. Cuando yo veo un número así, digo, voy de una a ver estas ponderaciones, ¿no? Entonces, vamos a ir desde acá. Sería 1, 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y el siguiente sería 2 a la 8. ¿Alguien que me diga cuánto es 2 a la 8? Es 256. 56. Ya, muy bien. ¿Y el siguiente? 502. Ok, ya. Entonces, de acuerdo a eso, Bender, ¿qué vio? 256 más 64 más 32 más 4 más 1. Entonces, a ver, me calco muy rápido. Es 256 más 64. 357. 357. Entonces él ve eso y dice, no pasa nada. Y luego ve el reflejo de ese número, ¿no es cierto? Entonces ve 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces ahora es 512 más 128 más 16 más 8 más 2. Entonces, ¿qué número ve ahora? 666. 666. Ajá, por eso se asustaba. Ok, ese fue el elemento. ¿Ya? Entonces, ese es el número que ve Vender, ¿no? Entonces, ahí para los que sí cachan y así no cacháramos, ya en medio nos podemos imaginar. Sin embargo, aquí podemos observar que lo utiliza. Todo lo que, no sé si se han fijado, si son fanáticos, bueno, yo sí, un poco. Bueno, sí veo Los Simpson y Futurama. Tienen muchas cosas matemáticas, físicas y cosas así dentro de la programación que hacen, ¿no? Dentro de los programas de los diferentes episodios que lanzan. Y esta es una de las cosas, precisamente porque muchos de los productores que trabajan para ellos son gente académica, físicos, químicos, ingenieros, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso ellos también tratan de meter esto, aunque a veces no nos damos cuenta. Si por ahí ven, se acordarán si vieron el capítulo de Los Simpson cuando Homero quería ser como Edison. Entonces ahí también ahí empieza a trabajar en unas ecuaciones que tal vez ni les conozcamos, son teoremas matemáticos. Y entonces tratan de meter mucho estas cosas y eso es súper interesante ver cómo impulsan eso, ¿no? Aunque sea para entender cómo funciona. Ok. Entonces, como ven, esto de transformar un número de decimal a binario y de binario a decimal es bastante sencillo. Si yo entiendo cómo funciona en esta primera tablita, ya esto lo puedo extrapolar a la siguiente, a los siguientes valores, ¿no? Considerando que siempre voy a tener la base. Ojo, pero esto de aquí, estas ponderaciones, eso sí, deben darse cuenta. Estas ponderaciones es la referencia o la equivalencia entre lo decimal y lo binario. Y en todos estos escenarios siempre trabajamos decimal binario, decimal hexadecimal, decimal octal y viceversa, ¿no? Octal, decimal, tal, siempre pasando a través del decimal. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para pasarnos, por ejemplo, entre el binario y el octal sin tener que pasar por el decimal o entre el binario y el hexadecimal. Acabemos de construir esta tabla que estábamos haciendo. Ok, entonces miren,
De esta tablita hasta aquí podemos decir que yo he necesitado, cuando tengo un dígito en hexadecimal, tengo 2 dígitos en decimal y 4 bits en binario. Y esa siempre va a ser la correspondencia. Todo dígito hexadecimal va a necesitar 4 dígitos o 4 bits en la parte del binario. Y dependiendo de cuál es el valor, puede necesitar un solo valor, un solo dígito en decimal o 2 dígitos en decimal. Ahora con el octal. Entonces, el octal, como nos decía, podemos tener solo 8 dígitos que van desde el 0 hasta el 7. ¿Qué pasa a continuación de eso? ¿Cómo hago el siguiente? El siguiente, el octal, el 7 es el número máximo, el dígito máximo que puedo tener. Cuando nosotros contamos aquí, justo en este, ¿no? En el decimal que lo podemos observar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos al 9 y la siguiente vez, otra vez se vuelve a repetir la misma serie, ¿sí ven? Empieza a repetirse 0, 1, 2, 3, 4 y lo que hace es que el siguiente valor aumente en 1. En realidad el decimal sería como que 0, 0, bueno, ahorita no me voy a escribir, 0, 1, ahí está. Ahí sí ya me va a dejar. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Esa sería, ¿no es cierto? Entonces se repite la siguiente serie y aumenta en 1 el que está a continuación. Entonces en este caso, por ejemplo, sería... Ahí. Cero, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. ¿Y cuál viene? El 10. Ok, el 10. Si es el 10, o sea, es el 1, 0. El Porque 1, si 0. dices Ajá. 10 en octal es como medio raro, ¿no? Por lo que no tiene el número Ajá. octal. Pero sí, ajá. Sería 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Ahí, 1, 7. ¿Sí? Esa sería la equivalencia. Donde no es el 17 es el 1, 7. Y si yo voy a escribir entonces aquí, por ejemplo, utilizando esta nota, con esta notación de aquí, sería como que el 9 en base 10, 1, 0, 0, 1 en base 2, 9 en hexadecimal y 1, 1 en octal. Esa es la correspondencia entre cada uno de ellos. El siguiente dato que vendría acá, creo que le puedo borrar. Sí. El siguiente dato que viene acá, por ejemplo, sería, en la cuenta sería el 16, vamos a ir hasta el 20 para verles. 17, 18, 19, 20. Ok. Ya. Resulta que con el 15 utilicé como que el conteo máximo con 4 bits. El 16, como vimos por acá, ya no puedo representarlo con 4 bits. Necesito un bit más. Miren, para el 16 necesito 5 bits. Entonces tendría que aumentar aquí una columna. Y el 16 tendría, según esta tablita de aquí, tendría 1, 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Porque este me da ponderación y los otros ya no tienen ponderación. Ya no aumenta. Entonces tengo aquí un 1 y este es 0, 0, 0, 0. El 17, igual sería el 16 más 1, ¿cierto? 1 y este también debería ser 1. El 18 es 16 más 2, entonces 1, 0, 0, 1, 0. El 19 es 16 más 3, entonces sería más 2 y más 3, más 1, sería más 3. El 20 sería 16 más 4, entonces 0, este valía 4 y ya, ahí está. Ahí he construido los otros datos. ¿Y qué pasa con todos los datos anteriores?
El 15 también puede representarse con 5 bits, solo que este valor de aquí, este tendría el valor de 0 porque no se añade ponderación aquí. Entonces todo esto valdría 0. Y ahí tengo este valor. ¿Qué pasa con el hexadecimal? El hexadecimal ya llegó o sea, ya no puedo utilizar un único dígito. Tengo que empezar a utilizar ahora 2 dígitos. ¿Cuál sería este valor? Sería 1, 0. Ok, 1, 0. El siguiente igual 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. ¿Qué pasa con este de acá? Dije, ahí no es 1, 4. Ah, no, sí es 1, 4, sí es 1, 4. Sí, sí es 1. Ok, ¿qué pasa con este valor de acá? ¿Cuál es el siguiente? 2. 0. 2, 0. Muy bien. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Si ven, ahí ya no se parecen demasiado y eso es importante notar porque a veces uno puede pensar que por ahí o sea, hay que entender la lógica nada más y ya con eso estamos. Ok, entonces eso. Ahora, cuando yo tengo un único dígito hexadecimal, como este que tengo aquí, miren, este utiliza 4, mientras que el octal utiliza únicamente 3 dígitos binarios. Si se dan cuenta, cada vez este de aquí, con 3 dígitos, yo ya pude representar del 0 al 7. Cuando ya tengo 2 dígitos, ya necesité más. Entonces tengo los originales, que eran 3 para el menos significativo, y para este 1 necesito otros dígitos más. En realidad, aquí vamos a poner esto. Cuando ya empiezan a haber combinaciones, o sí, datos combinados, cada dígito hexadecimal necesita 4 binarios y cada dígito octal necesita 3 binarios. Entonces, este valor de aquí a aquí, 4, me faltó una columna más. Voy a aislar este, ¿no? Este de aquí es el 1 y el 0. Significa que aquí tengo el valor 0 y todos estos que no añaden valor, este valor es el 1. Miren, acá es el 1 y el 4. Este valor de aquí es el 4, como veíamos acá. Si ven, 0, 1, 0, 0 es el 4. Y este valor de acá es el 1. Es otro. Así y así. Entonces, y todos estos van a llamarse igual, de hecho. Entonces, por cada dígito hexadecimal necesito 4 bits binarios. Entonces, aquí el 2, miren, este también es del 2, porque este valía 1, 2, 4, 8. Entonces, es del 2. Y este valía 1. Entonces, esta es la forma sencilla de pasarme en cambio de binario a hexadecimal o de hexadecimal a binario, de un lado hacia el otro lado, contando el número de bits. Y en cambio, por otro lado, el octal utiliza únicamente 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo este de aquí. Si ven, tengo 2, 2, 0, 1, 0. Aquí está, 0, 1, 0 es el valor 2, ¿no? Y el otro 2 está acá en estos otros 3 bits, 0, 1, 0, que también es el valor 2. Lo mismo con este que dice 23 o 2, 3. Tengo aquí el valor de 3 y en este tengo el valor de 2. Entonces, ¿cómo me paso de un lado al otro? Cada uno de los dígitos debo conocer cada uno de los dígitos de octal o de hexadecimal, debo conocer cuántos bits binarios ocupa y le puedo pasar directamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo. Acá vamos a ver un número. Entonces, de octal a binario. Vamos a pasar. Entonces, de octal a binario voy a tener este número. Sí, ahí está. En base 8. ¿Ya? Ese es mi número en octal. Y digo, quiero pasarle a binario. Listo. Entonces, entiendo yo que cada uno de estos dígitos, el 4, el 5 y el 6, necesitan 3 bits para representarse en binario. Sí, más cortito.
A ver, serían 3. Sí, ahí alcanza. El 4 en binario, 1, 0, 0. El 5 en binario, 1, 0, 1. El 6 en binario, 1, 1, 0. Y ahí tengo mi dato. Entonces, ¿será? ¿No será? Vamos a ver si eso no es. Así, ¿cierto? Entonces, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Listo. Entonces digo, sí, parece. Puede ser. Entonces ahora pasémonos de octal a decimal y luego nos pasamos de binario a decimal y debe darnos lo mismo, ¿no es cierto? Si yo cojo este dato de aquí y me paso a decimal, debe darle lo mismo que si cojo este dato binario y me paso a decimal, porque estamos haciendo estas equivalencias. Ok, de octal a decimal. ¿Cómo hacíamos para pasarnos de octal a decimal? De cualquier base a decimal, ¿qué hacíamos? ¿Multiplicábamos o dividíamos? Necesitamos la base, Se como multiplica 8 a la 0, 8 a la 1. Ok, ya, muy bien. Entonces sería 4 por 8, ¿a qué valor? Por 8 al cuadrado. Ya, muy bien. Más, me va a dar un problema por ahí si me lo pongo como texto. Ahí sí. Entonces sería 4 por 8 a la 2, ay, a la 2, más 5 por 8 a la 1, ¿no es cierto? Vamos ahí, vamos disminuyendo y más 6 por 8 a la 0. Ya. Entonces esto sería igual 4 por 16 más 5 por 8 y más 6 por 1. Y esto que es igual 4 por 16, 64. Creo que sí. Sí, escucho, pero estoy bien. Algo me comí. Sí, 5, 6. Algo me comí. Ah, no. Sí. Es 8 al cuadrado y 64, Ay, no sí, 16. sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Perdón, mis matemáticas. Fracasé. Claro, y decía, se me fue todo el... ¿Qué pasó? Ahí sí, ¿no es cierto? Creo que sí. Sí, 8 al cuadrado 64, 4 por 64, 256, más 40 y más 1, y más 6, perdón, 302. Entonces, de acuerdo a esto, me dice que es 302 en base 10. Ese sería el valor en decimal. Ok. Ok, entonces sería 302 en base 10. Listo. Ahora, ya, entonces dice que de octal a decimal, ese es el valor. Ahora me voy a pasar de binario a decimal. Debe darme exactamente el mismo número. Entonces mi binario es de este de aquí. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces este valía 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Entonces miren, si se pueden dar cuenta, me va a dar eso, ¿no es cierto? 256 más 32 más 8 más 4 y más 2. Exactamente me da lo mismo. 302 en base 10. ¿Sí? Entonces, puedo pasarme de octal a binario o de binario a octal. De binario a octal, ¿qué es lo que haría?
separaría cada 3 bits y iría viendo qué valor es en octal y construiría el número. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuál método es más rápido? Ya depende de cómo uno lo visualice. Realmente de octal a binario no necesita pasar por el decimal porque puedo hacerlo directamente. Pero con las otras partes hemos podido comprobar que nos da exactamente el mismo valor. Con eso hemos transformado de un lado al otro lado. Eso de binario a octal. Ahí díganle. Ya. Listo. Ese. Ahora, de hexadecimal, ¿qué otra manera también teníamos? Bueno, igual no. Para pasarnos de decimal este valor a octal, hubiéramos hecho divisiones sucesivas. De hecho, si quieren de una vez hagamos eso. Entonces, si me quiero pasar a decimal, ok, 300, octal no. 302 dividido para 8 me da a 37. Entonces 37 por 8, 296. De 32 me sobra 6. Entonces ya tengo el primer dato, ¿cierto? El menos significativo. Pero no es bit, le significan digits. El siguiente, igual. 37 para 8. Algo morí. Algo hice mal. Sí, se viene. Es la 4 ahí. Sí. No, sí, tienes razón. Yo sí estaba ahí esperando el 5 y el 5 es el resultado. Ajá. 8 por 4, 32 de 37, 5. Sí. Perdón, me colgué. Ya. Entonces ahí el 4 ya no puedo dividirle más. Entonces el dígito más significativo. Entonces tengo el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Con eso he comprobado, he hecho todos los métodos para llegar al mismo número y ver que de cualquier manera voy a obtener siempre la misma equivalencia. Eso con respecto al sistema octal. Ahora veamos el hexadecimal. Entonces vamos a ponernos su cualquier dato hexadecimal. Entonces hagámosle de hexadecimal a binario. Sí, hexadecimal. Ok. Y si me quiero pasar, me falta aquí este mismo dato. De octal a binario, de octal a decimal. Voy a ponerle aquí, bueno, acá abajo. De octal a hexadecimal. Eso me faltaría. Y si tuviera otro sistema, por ejemplo, alguno que tuviera base 5, base 6, funcionaría utilizando, en esos otros casos que no tienen esta correspondencia con las ponderaciones, siempre es mejor pasarme a decimal y de decimal a cualquier otra base. Si, por ejemplo, el 5 no puedo utilizar, en el 5 no puedo utilizar esto de cuántos bits cojo porque no es un valor, no va de la mano de las ponderaciones. Cuando, miren, si yo tuviera uno en base 2, en base 4, en base 8, en base 16, en base 32, así, puedo utilizar esto de separo cuántos bits necesito y les voy armando los dígitos. Pero para una base 5, una base 6, por si acaso, realmente es mejor pasarnos de esa base a decimal y luego de decimal sí a cualquier otra base. Eso sí, en ese caso. Entonces nos faltaba de octal a hexadecimal. Entonces el valor igual no, era 4, 5, 6 en base 8. ¿Cómo hago para pasarme? La forma más sencilla es pasarme primero a binario. Sí, lo voy a poner acá. Aquí. Bien. Es pasarme a binario ya teniendo este valor binario y ahora separarle de 4 en 4.
Entonces ahí lo voy a separar así, y lo voy a separar así. Y aquí, como ven, me sobra 1, ¿no? Entonces aquí, este número, 1110. Le voy a mi tablita, si todavía no me he memorizado, 1110 es de la E. Entonces este es E. Este de aquí, 0010, es el 2. Y este valor de aquí, que ven que queda solito, y es como que podría decir, pero me faltan 3 dígitos anteriores. Si no están los 3 anteriores, es porque deben ser 0. Entonces este valor es 1. Entonces en hexadecimal me quedaría 1, 2, E, base 16. Y este de aquí, podrán decir, ¿y ahora será, no será? ¿Cómo hacemos? Entonces le comprobamos, ¿no? 1 por 16 al cuadrado más, ahí, lo voy a poner como texto. Ya, Roxy. A ver, 1 por 16 al cuadrado más 2 por 16 y más E. ¿E cuánto valía? Era 14. Listo. Entonces ahí tengo 1 por 16 al cuadrado. Sí. Más 32 y más 14, 302. ¿Sí? Inge, ¿podría repetir cómo le hizo del binario al hexadecimal? Ahí me perdí. Ya, claro. Entonces, en el binario, recuerden, miren, aquí habíamos visto, ¿no? Cuando yo tengo un número binario, cada 4 dígitos representan un dígito, cada 4 bits representan un dígito hexadecimal. Entonces, mira aquí, la F, que es el valor máximo, tiene este de aquí. Cuando yo tengo 2 dígitos en hexadecimal, cada 4, digo, es uno de los dígitos. Mira, 0, 0, 0, 0 corresponde al valor de 0. Y para el 1 necesito otros 4 dígitos. Y son estos de aquí. Esta es la combinación. 1, 0. Ahorita lo que hicimos fue dividir el dato binario que yo tenga y le voy dividiendo de 4 bits en 4 bits. Aquí. Y entonces, mira, cogí estos 4 de aquí, cogí los menos significativos y busqué la correspondencia entre estos 4 dígitos binarios y un dígito hexadecimal. Entonces voy 1, 1, 1, 0. Entonces, ¿cuál será ese valor? Voy a mi tablita y digo 1, 1, 1, 0 es la E. Listo. Cojo los siguientes 4, que son 0, 0, 1, 0. Entonces voy a mi tablita y digo, a ver, cuando son 0, 0, 1, 0, es el 2 en hexadecimal. Entonces estos otros son el 2. Y me sobra este 1. Así como cuando vemos decimal, ¿no? Si yo tengo el número 100 y me ponen 0, 100, yo sé que los más significativos no le están aportando nada. Entonces este significa que del último dígito, solo este era 1 y los anteriores voy a considerar que son ceros. Entonces, ¿cuál es ese código? Es este de aquí. Tengo 0, 0, 0, solo este vale 1, entonces es el de hexadecimal. En hexadecimal es 1. Entonces aquí tengo 1, 2 y E. Y con eso tengo el valor en hexadecimal. Listo, Inge, gracias. Ya, no hay problema. Y luego este valor dije voy a comprobar a ver si es cierto, le pasé a decimal y ya con eso me di cuenta de que sí, sí, sí. De que sí corresponde. ¿Ok? Y eso. Entonces nos hemos pasado de octal a binario, de octal a decimal, de octal a hexadecimal. Y como ven, cuando uno así directamente de octal a hexadecimal, es un poco más complejo pasarse. Realmente, si quiero pasarme entre bases, es mejor pasarme a binario y luego hexadecimal.
Si quisiera pasarme de hexadecimal a octal, igual cojo mi valor hexadecimal, le hago binario y luego le paso a octal. Para poder, porque la forma más sencilla es ver cuáles son unos, cuáles son ceros e ir agrupando en 3, en 4, dependiendo de en qué base esté trabajando. Ok, entonces ahora trabajemos con un número hexadecimal. Entonces vamos a pasarnos de hexadecimal a binario. Que ya acabamos de hacerlo, pero bueno. De hexadecimal a binario, luego de hexadecimal de hexa a decimal. Luego, ¿qué más hicimos en decimal? Ok, de ahí nos podemos otra vez pasar de binario a decimal para comprobar esto. De hexa, binario. Y creo que de binario a decimal, hexadecimal. Y me faltaría por ahí tal vez de hexadecimal a octal. Esas diferentes conversiones. Y vamos a poner un número. Vamos a poner un número que tenga letras. Entonces voy a coger A, 7, C. Ya. Es este en base, sí, para que tenga letras, porque si le ven solo los números, tal vez uno pueda confundirse. Ok, me dice que este es el valor en hexadecimal. Ese es el dato en hexadecimal. ¿Cómo hago para verlo en binario? Entonces, cada una de estas letras, la A, cada una de estas, de los dígitos, va a tener 4, recuerden, cada dígito hexadecimal combina 4 dígitos o 4 bits. Entonces, voy a tener que separar la A, el 7 y la C. Entonces, la A, ¿cómo se representa en binario? Voy ahorita a mi tablita. A ver, espérense, mejor lo voy a dividir esto. Split. Ok. No se deja ver. Ahí. Ahí está. Ok, entonces voy a mi tablita para poder observar esto, ¿no? Y digo, a ver, la A, voy a buscar la A, listo. ¿Cómo se ve la A? La A, recuerden que son 4 bits, entonces voy a sombrear todos estos para que no nos perdamos. Ya. Entonces, la A en binario es 1, 0, 1, 0. Entonces, 1, 0, 1, 0. El 7 es 0, 1, 1, 1. Y la C es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Listo. Con eso tengo mi dato binario. ¿Cuántos bits binarios? Sí, ¿cuántos bits he necesitado? 4, 8, 12. Para representar esta cantidad que tiene 3 dígitos hexadecimales, he necesitado 12 bits. O 12, sí, 12 bits de la parte binaria. Y ya le he transformado en binario. ¿Cómo transformamos este mismo dato a decimal? Entonces cuando todo es para decimal, lo que yo hago es, recuerden, multiplicar por la base. Entonces, ¿cuánto vale en decimal? Vale 10. Entonces sería, primero voy a poner A por 16 al cuadrado más 7 por 16 a la 1 y más C por... Voy a dar un problema. Si estaba como texto. No, si está como texto. Gánale, borre. A ver, sería A por 16 al cuadrado más 7 por 16 a la 1 y más C
por 16 a la 0. Esa sería como que la ecuación, ¿cierto? Entonces, ahora esta A, como estoy pasándome a decimal, tengo que ver a qué equivale en decimal. Entonces, la A equivale al 10. Entonces, sería 10 por 16 al cuadrado. Vamos a poner paso por paso. Entonces, sería 10 por 16 al cuadrado más 7. Y la C vale 12. Entonces, 12. Ese sería ya en decimal. Y entonces, esto equivale a 16 al cuadrado, creo que es 256. Sí, van a jalarme. 7 por 16 y más 12 por 1, ¿no? Que sería 12. Entonces, ¿eso cuánto es? $2,684. 2684. Muchas gracias. En base 10. Listo. Ahí está. Entonces, otro método sería pasarnos de hexadecimal a decimal. Una vez que me paso a decimal, pasarme a binario. Pero como ven, este número pasarme a binario, me voy a tardar bastante en realidad. Pero podría también hacerlo, ¿no? Ya les vamos a hacer. Allá, luego de binario, nos tocaba decimal, el mismo número. Entonces ya tenía mi número, ¿no? Me dice de binario a decimal. Entonces ahí voy sumando ponderaciones. 8, 16, 32, 64. 2048. Ok, entonces me quedaría 2048 más 512 más 64 más 32 más 16 más 8 y más 4 y me da exactamente lo mismo, el 2680 y 4. Entonces obviamente se hace más largo porque tiene un montón de ponderaciones más grandes, ¿no? Entonces ya depende de cómo se pase uno de un sistema al otro porque al final va a llegar al mismo resultado. Y de hexadecimal a octal. Aquí. Ok, de hexadecimal a octal, ¿qué es lo que haría yo? Digo, a ver, ¿cuál es me paso a binario y de binario me paso a octal. Entonces voy a hacer esto. De hexadecimal a binario. Entonces, 1 de hexadecimal a binario. Y el siguiente paso sería de binario a octal. Es la forma más sencilla de pasarse. Entonces ya me pasé, ¿no es cierto? De hexadecimal, ya tengo aquí en hexadecimal, este es un hexadecimal, este es un binario. Y para el octal, ¿qué es lo que hago? Voy agrupando cada 3 dígitos. Voy a agrupar así. 3, tengo otros 3 y 3. Ok, entonces a ver, vamos a ver. El primero, el 100. ¿Qué valor es? Vamos a ir preguntando a Vanessa. ¿Qué valor es el 100? Ya, es el... ¿puedes subirle un poquito, Inge, por favor, a la tabla? Ya, ahí estamos. Ya. Sería el 4. Ok, muy bien, A ver. gracias. Ya, vamos a ver. Sebastián Osorio,
¿Cuál es el siguiente número? Sería 1 más 2 y más 4, 7. Muy bien. Sebastián Betancourt, el siguiente número. El 1. Ok. Y Santiago Proaño, el siguiente número. El 5. Ok, muy bien. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo me queda en octal? En octal me queda 5, 1, 7, 4 en base 8. Ay, 8. ¿Sí? Esa es la forma más sencillita de pasarse, ¿no? Porque si de otra manera, también podría, ¿cómo podría pasarme de hexadecimal a octal? Decirme paso de hexadecimal a decimal y ya tengo el valor decimal, ¿cierto? Y para pasarme a octal, cojo este valor y le divido. Entonces digo, bla, bla, 2684 y voy haciendo las divisiones sucesivas, ¿no? Divido para 8, porque este ya está en decimal, entonces ya me pasé, ¿no? De hexadecimal a decimal. Y de decimal digo, me quiero pasar a octal, y entonces me va a dar ese valor. 2684 dividido para 8, 335. Entonces 335 por 8, ay, un dedo, menos 2684, me sobran 4. Ahí, listo. Entonces ya tengo el primer bit. Luego 335 dividido para 8, da 41. 41 por 8 menos 335, 7. Entonces ya que me va a sobrar un 7. Ya tengo el otro bit acá. Entonces son diferentes formas que podemos utilizar para pasarnos de un sistema al otro sistema. Después de las matemáticas que ya han desarrollado, hacer esto es súper sencillo. Lo complicado es acordarse tal vez al inicio de cómo, cuál iba con cuál, pero en realidad recordando esta tabla de aquí, solo con saberse la tabla o entender la tabla del 0 al 15 ya se puede construir todo lo siguiente. Profe, pero, o sea, justamente no existe como que un método directo, o sea, para transformar sin tener que pasar por un sistema intermedio, por decirlo así. Es directo, verás, de decimal a cualquier sistema es directo. De cualquier Claro. sistema decimal, directo. De binario a cualquier sistema también es directo. Pero entre el hexadecimal y el octal ya no son tan directos. Porque para interpretar, o sea, te tocaría, la matemática digamos que sería un poco más complicada y en realidad es mucho más sencillo cualquier dato pasarle a binario y de binario pasarle al siguiente paso. Entonces es como que de binario a cualquiera y de decimal a cualquiera y viceversa es directo. Pero entre hexadecimal y octal, ahí sí mejor pasarlo por binario, hasta es más rápido. Porque sí te tocaría hacer como que más cálculos. No es que no se pueda. Ok. Tampoco es demasiado eficiente. 41 para 8. A 5. Y me sobra 1. Y ahí están todos mis datos. Ok. Entonces, estos son los sistemas que utilizan las computadoras. Eso es lo que nos muestra. Justo lo que les mostraba ayer de mi computadora. Entonces, veamos dónde estaba. No me acuerdo en qué parte estaba. No. Creo que acá. Ah, ya. Bien. No me acuerdo dónde le abrí ayer. Solo. No, porque no está el. Bueno. Por le cierro esta. Ok. Esto. Aquí era. Ok. Entonces yo les decía que el número de identificación de mi computadora estaba en un hexadecimal. Eso significa que esta información dentro de mi computadora va a utilizar, imagínense cuántos bits necesita, ¿no? Cada uno de estos que está en hexadecimal. Claramente, ¿por qué me doy cuenta que está en hexadecimal? Porque tiene letras y números y la letra más grande es la E. De hecho, podría haber hasta una F, pero no van a encontrar una G, una H, nada que ver. Si llego a encontrar una G y una H, ya no estoy hablando del sistema hexadecimal, estoy hablando de otro método que ya vamos a revisar.
pero aquí, por ejemplo, tengo un hexadecimal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 24, 26, 28, 30, 32 dígitos hexadecimales. Eso significa que multiplicado por 4 bits que cada uno de ellos ocupa, este nombre con el que le han bautizado mi computadora utiliza 128 transistores para almacenar ese dato. Internamente en algún espacio de la memoria de mi computadora, su nombre está guardado en 128 transistores. ¿Por qué me muestra? Imagínense si yo tuviera aquí, si ahorita me tardé contando cuántos dígitos hay, imagínense si tuviera esta información en binario. Significa que tendría 128 unos y ceros, es una combinación de unos y ceros, que es larguísimo. Por eso les decía que el hexadecimal se utiliza para que yo lo veo y puedo interpretarlo fácilmente a binario. Entonces yo veo y digo, a ver, el 7 es 0, 1, 1, 1, el 3 es 0, 0, 1, 1, la B así. Y listo, le puedo transformar directamente a binario y ya entiendo cómo está. Que es la forma en que físicamente almacenan las computadoras su información. ¿Ok? Entonces con eso ya creo que nos pasamos a todos los sistemas habidos y por haber. Ahora, en este escenario solo hemos trabajado con números enteros, pero ustedes conocerán que las computadoras o cuando han programado no tengo únicamente la variable que dice entero, tengo variables que son flotantes, dobles, por ahí me estoy comiendo alguna otra, pero los enteros. ¿En qué sistemas han programado? ¿En qué lenguaje han programado? En Java, Python, C++. Ok, entonces vamos con C++. No sé C, pero bueno. Ya. Ok, C o C++. Muy bien, está bien. Quiero ver si es que hay. Aquí. No está. Listo. Digamos, ¿no? Ustedes cuando programan en sus computadoras, ojo, o dependiendo realmente dependiendo del entorno, yo declaro una variable y le pongo entero. Ese entero, como se dan cuenta, dice que más o menos, no típicamente, pero ya depende de cada entorno, utiliza 4 bytes. Yo puedo guardar ese entero en 4 bytes. Entonces, ¿qué representan estos 4 bytes? Cada uno de estos datos, vamos a... Ok, voy a copiar este dato. Digamos que tengo este dato de aquí. Este es un dato binario. Cada 4 bits a esta construcción, no sé tan claro, ok. Cada 4 bits, a esto se le llama un nibble. ¿Sí? Cada uno de estos, entonces de este de aquí, por ejemplo, aquí, este dato que tengo aquí tiene 3 nibbles, perdón, ¿cierto? A cada 4 bits se le considera, ya cuando hablamos de cómo se llaman estos, este es un nibble. Entonces este dato que pusimos aquí, este número que nos inventamos tiene 3 nibbles. Cada nibble 4 bits. Cada 8 bits, a esto de aquí, por otro lado, se le llama un byte. Esto es un byte. Voy a ponerle un byte. Un nibble, un byte. Es decir, un byte tiene 2 nibbles. Y en este caso, si vemos aquí de lo que, bueno, ahorita lo que primero puse en internet, pero realmente depende del lenguaje del entorno de programación, porque hay entornos que utilizan 4 bytes, otros utilizan 2, etcétera, ¿no? En este me dice que utiliza 4 bytes. Es decir, que cuando yo programo y yo asigno una variable digamos que es de 4 bytes, estoy utilizando 32 bits para almacenar un dato. ¿Sí? Entonces yo declaro un entero
me dice que esto es 4 bytes. Entonces serían 32 bits. 32 transistores están trabajando en conjunto para almacenar esa información. ¿Por qué nos interesa eso? Porque uno declara y dice no. O sea, yo normalmente cuando hacemos las declaraciones de variables, las hacemos enfocados en su funcionalidad. Voy a necesitar solo enteros, voy a necesitar fracciones para las flotantes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué les menciono esta parte de aquí? Porque cuando programamos en la computadora, realmente no nos interesa, no es vital para nosotros saber cómo se está guardando la información. Déjenme ver si mi compu dice. No, dice que no. A ver, aquí debe decir. Dice. Ok, las computadoras que hoy en día tenemos trabajan con 64 bits. ¿Eso qué significa? Que todas las máquinas, todos los dispositivos, vamos a poner aquí, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ok, ahí tengo 8 datos, ¿no es cierto? De 7, de 6, de 5, de 4, 3, de 0. Ya. Ok, tengo yo estos datos de aquí. Físicamente, mi computadora tiene un espacio, cada dato puede almacenarlo en 32 bits. Es decir, es como que yo tengo las memorias en las computadoras, son como esta hoja de Excel que podemos observar. Entonces, por ejemplo, esta línea 1 va a tener, no sé hasta qué columna tiene, creo que tiene hasta la AA o la ZZZ, alguna combinación así. Entonces, cada parte de la memoria de las computadoras, yo tengo algo que llamamos las direcciones, que vendrían a ser esta columna que estoy señalando por el momento como la hoja de Excel, y la capacidad que tiene esta fila de almacenar datos. Por ejemplo, esta fila en Excel te va a tener una capacidad gigantesca que va a aumentar. Como ven, puedo continuar hasta la combinación X. Pero en mis computadoras, aquellas que dicen que son de 64 bits o de 32 bits, ahorita son de 64 bits, significa que cada vez que yo guardo un dato, ese dato utiliza 64 transistores para almacenar la información. Pensémoslo de esa forma. ¿Qué pasa si yo digo, pero yo solo quiero guardar el número 1? De acuerdo, si quiero guardar el número 1, ¿cuántos transistores necesito? 1. Realmente con un transistor yo puedo almacenar el 1. Entre el 0 y el 1. Si quiero almacenar el número 2, necesito 2 transistores. Si el número máximo que quiero almacenar es el 7, utilizo 3 transistores, porque estos de acá ya no suman, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo declaro una variable y almaceno algún dato, ese dato, así sea un dato pequeñito como el dato 1, 2, 3, 4, utiliza 64 transistores para guardar la información en nuestras computadoras. Por más pequeño que sea el dato, utiliza esa cantidad de espacio. ¿Por qué? Porque todos estos transistores que están agrupados en la misma línea se activan simultáneamente. Yo digo, quiero que la variable de en tal dirección se guarde un dato, entonces todos los transistores para guardar un 1, todos se activan o se desactivan. Es decir, todos se leen. Uno accede a toditos esos transistores. Y ese no es un problema cuando hablamos de las computadoras, porque mi computadora tiene 64 bits para almacenar un único dato. Pero elementos más sencillos, como en un Arduino, por ejemplo, el controlador del Arduino almacena la información en 8 transistores. Cada uno de estos espacios de memoria tiene 8 bits. En eso es lo que almacena. Entonces, ¿qué pasa cuando yo declaro en el programa de Arduino? Digo, pero yo cuando programo Arduino le pongo un entero. ¿Qué es lo que hace Arduino? Entonces vamos a ver eso. Entonces, a ver. Entonces sería Arduino. Ya, 16 dice, ¿no es cierto? En cambio, en Arduino, cuando yo declaro un entero, me dice que son 16 bits. Ahí está. Una variable entera se almacena en 16 bits o 2 bytes. Entonces yo en Arduino digo entero, un contador. Voy a poner así. Declaré eso, entero, un contador. ¿Qué es lo que sucede? Físicamente,
utiliza dos espacios de memoria para guardar esto, donde uno de ellos va a ser, digamos que el contador tiene el valor de 255. Y vamos a hacer que estos 8 de aquí sea el byte, el less significant byte, sería en este caso. Y este de aquí, el most significant byte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero almacenar el 255, este de aquí va a tener este valor. Y los de arriba, que son los más significativos, van a tener este valor. Es decir, es como que si el 255 le pusiera en línea, tendría este valor. Entonces, ahí está. Ese es el 255. ¿Qué pasa si yo le quiero, digo, no, pero necesito un valor más grande, el 600? 88. El 600 se escribiría, entonces teníamos 128, 256, 512. Ya, este es 1. 600 menos 512, 88. A ver, este vale 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Entonces ahorita le estoy así cambiando rápidamente, ¿no? Entonces 600 menos 512, me sobran 88. Entonces este no me suma, este no me suma, el 64 sí me suma. Y me faltan 24. Este no, el 16 sí. Y me faltan 8, 1, ya, ahí está. Ahí está el binario. Entonces estos también valen 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Ahí tengo este nuevo dato. Ya. Entonces, internamente, ¿qué es lo que hace? Si como dice que me ocupa, físicamente va a estar siempre dividido así, en 8 bits, en 8 bits. Entonces, si declaro un entero, ocupa 2 espacios de memoria y en un espacio de la memoria va a poner estos de aquí, que son el menos significativo, y en el otro espacio va a poner este número de acá, que es el más significativo. Yo no me doy cuenta, realmente, no sabemos, porque cuando declaramos un entero, es el sistema o el programa el que se encarga de decir voy a unir este dato con este dato para que yo pueda hacer operaciones. Pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Y por qué me hablamos de esto también? Porque es necesario entender cómo las variables se almacenan físicamente cuando ya estoy trabajando con dispositivos que tienen limitaciones físicas de cuánta información pueden almacenar. Entonces, eso de ahí, a veces yo también puede ser que declare, ¿qué otras variables han declarado en Arduino? Creo que tienen el long, veamos contestado. Miren, un long, una variable long, dice que ocupa 32 bits. Entonces, si yo voy a trabajar con datos, por ejemplo, digo, yo voy a almacenar un contador, este es el long, decía que eran, ¿cuánto era? 32 bits. El int en Arduino eran 2 bytes. Ay, y era 16 bits. Y si yo digo, voy a trabajar con una variable que máximo llega a 1000, por ejemplo. Si máximo llega a 1000, este es 512, 1024, es suficiente con un entero. Porque este de aquí, miren, ya, de hecho, con estos 10 bits, perdón, 8, 9, 10, con 11, ¿sí? Sí, con 11 es suficiente. Ya puedo contar hasta 1000. Pero si yo necesito una variable que llegue a 1.000.000 y cosas así, ahí podría necesitar este. ¿Qué pasa si declaro, digo, voy a utilizar este contador como long en lugar de como int? Físicamente estoy ocupando 4 espacios de la memoria en lugar de 2 espacios de la memoria para una variable que no va a necesitar todo ese espacio. Eso se traduce en que si yo declaro una variable más grande de la que realmente necesito,
Físicamente lo que le estoy pidiendo a mi dispositivo, ya un ratito, lo que le estoy pidiendo a mi dispositivo es que consuma más energía, porque tiene que leer la información de todos esos transistores. Y eso, cuando diseñamos sistemas embebidos, es muy importante guardar la batería, el consumo energético. Dime, Daniel. Sí, una pregunta. Cuando uno dice que es el less significant byte, Ujú, se refiere en este caso sería el más el de la derecha, ¿no es sí, cierto? Y el ajá, most sería el más el de la izquierda. exacto. Por ejemplo, si yo en Arduino almaceno un número enorme, porque es un long y tiene 4 bytes, Ujú, eh, y están llenos los 3 primeros, ujú. pero el, o sea, sería el most significant byte está lleno de ceros. Sigue siendo ese el most significant byte. Claro, o sea, estás ocupando toda esa memoria. Lo que pasa es que ya depende, siempre va, o sea, cuando tú declaras la variable es como que reservas estos espacios de memoria para la información que vas a guardar. Así no pongas nada de información ahí, el programa no sabe. O sea, el programa lo único que dice, estos 4 espacios son. Entonces voy a guardar un 1 y vuelve a escribir la información en los 4 espacios de memoria, así tú quieras guardar un 1. Voy a guardar 1000, entonces igual utiliza todo ese espacio, así sea para escribirle ceros, para decir ahora voy a borrar la información, ahora voy a poner datos, accede a todos los espacios de memoria que tú declaraste cuando declaras estas variables en tu programa. Y, por ejemplo, si yo declaro la variable y estoy cambiando el dato a lo largo del programa, ¿se sigue almacenando en esa misma dirección de memoria o va a usar 32 transistores nuevos para almacenar? No, utiliza el mismo espacio de memoria. El momento que tú designas o declaras una variable, el programa separa esos espacios específicos para esa variable. Tú puedes declararle así como le ponemos aquí, ¿no? In contador y el programa le va a almacenar donde quiera, pero siempre va a utilizar esos mismos espacios. O si ya conoces la arquitectura del dispositivo, puedes decirle en este específico espacio de memoria, quiero guardar la variable. Eso ya, cualquiera de las dos cosas, pero siempre son los mismos, no ocupan nuevos. Ajá. Samuel, Gracias. de nada. Una pregunta. Una vez que tengo guardada toda la información, ¿cómo se lee esa información? Bueno, tú lees la información cuando tú dentro de tu programación accedes, ¿no? Pero, o sea, teniendo en cuenta que estoy guardando información suponiendo en la computadora, ¿cómo es que se lee esa información para utilizar después? Ah, ok. Bueno, dependiendo, normalmente es que, bueno, estamos sujetos a que tenemos dos tipos de memoria en nuestras computadoras, la RAM y la ROM. La RAM es aquella que es la que nos ayuda con todos los programas y que solo cuando está conectada a la alimentación guarda datos. Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en este Excel y no, como se han dado cuenta, no he guardado. ¿Quién almacena esto? Almacena la memoria RAM. Esa memoria RAM también está formada de transistores, pero esos transistores tienen una conexión mientras la computadora esté prendida. Entonces, ahorita es que todos estos datos que he escrito están almacenados en mi RAM en algunos transistores. El momento que yo pongo guardar y le almaceno en alguna carpeta, esta información ya se mueve a otro lado, que es a mi disco duro, donde utiliza otro tipo de transistores para guardar los datos. Entonces, dependiendo de cómo, en nuestro caso, ¿no? Dependiendo de si guardo o no guardo la información, va a estar en un sitio o en otro. Y se queda ahí a menos que yo modifique algo, especialmente en el disco duro, ¿no? A menos que reescriba mi programa, este programa de Excel se va a quedar ahí para siempre en esos transistores, ya una vez que guarde la información. Pero ahorita, por ejemplo, esos transistores están simplemente conectados. Es como que tuvieras a tu transistor y tiene ya un 1 lógico en la base y se queda con ese valor, a menos que yo le desconecte. Pero, o sea, creo que no sé bien formular bien la pregunta. O sea, teniendo la información en los transistores, o sea, ¿cómo sé qué información hay en los transistores?
Ok, eso solo puedes hacerlo leyéndole y eso es preguntándole o recuperando la información de alguna variable específica. Ajá, ¿Y cómo se realizaría esa pregunta? ¿perdón? ¿Cómo se realiza eso? Depende del dispositivo un poco, pero verás, déjame, te voy a dibujar en otro lado. Aquí, a ver, espere. Ya. Bueno, ahí es quedó acá. Ok, entonces verán, esto de los transistores es, les voy a dibujar. Imaginen que tengo muchísimos transistores, ¿no? Ahorita dijimos que vamos a pensar solo en Arduino y a pesar de eso no voy a utilizar, voy a poner que cada una de estas líneas, así como en Excel decía yo, ¿no es cierto? Esta es la línea 0. Acá tengo una línea 1, 2. Todos estos transistores que yo acabé de dibujar corresponden a la línea 0. Estos de acá a la línea 1. Mi perrito. Okay. Ya. Entonces, ¿qué sucede? A ver, déjenme un ratito, le saco. Ya, disculpe. Ok, entonces miren, en estos transistores que es donde almaceno datos, digamos que en la línea 0 voy a almacenar el dato, el número 5. Ok, entonces aquí le pongo 5 voltios, ¿no es cierto? Aquí le pongo 0 voltios y aquí le pongo 5 voltios. ¿Eso qué va a ocasionar? Que si, bueno, esto no está conectado, ¿no? Pero el momento que pongo 5 voltios, esta base de aquí va a permitir el paso de la corriente desde el colector hacia el emisor. Entonces tengo colector y acá tengo emisor. Este tiene 0, el de al lado tiene 0 voltios. Eso significa que si yo le llego a poner voltaje aquí, como no está activada la base, así aquí tenga voltaje acá arriba, no va a pasar información. Si aquí tengo 5 voltios, igual va a dejar pasar información. Y lo mismo en la línea de abajo, voy a poner el número 4, que sería, bueno, esto sería 1, 0, 0. Ay, perdón, 1, 1, 1. 1, 0, 1. Aquí. Y en la línea de abajo sería 1, 0, 0. Ese es el número 4. Eso significa que en la base debería yo poner voltaje, acá no pongo voltaje. Ojo, eso ya hace el dispositivo, ¿no? Nosotros solo ponemos los datos y toda la parte física y los módulos ya lo hacen. Ok, entonces tengo hasta ahí. Resulta que cuando yo digo quiero leer la línea 0, voy a leer esto. ¿Qué pasa? En ese momento, todos estos transistores se conectan a una línea de voltaje. Entonces aquí tengo VCC, el voltaje que sea. Entonces, el momento que digo quiero leer esta línea 0, todos estos transistores se conectan a VCC. Ese momento. Entonces, ¿qué pasa si se conectan a VCC? Yo aquí, en estos puntos de acá, tengo la salida. Esa sería la información. Vamos a ponerle como output. Bueno, no, salida mejor voy a poner. Si no va a aparecer un 0. Aquí tengo una salida. Este sería el menos significativo, ¿no es cierto? Este sería el 1 y este el 2. Salidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El momento que yo quiero leer, todos los transistores, los que haya, son 8. Como les decía, en Arduino son 8. En su computadora son 64, por ejemplo. En ese momento que se conectan, dicen, listo, voy a conectar estos 5 voltios. A ver, entonces, ¿qué pasa? En este de aquí tengo 5 voltios, sí va a dejar pasar, entonces se mueve la corriente hacia acá. ¿Y qué voy a ver aquí? 5 voltios, que traducido sería 1 lógico, un 1. Luego este de aquí, la corriente en el segundo no se va a poder mover, ¿no es cierto? La corriente es igual a 0 porque este transistor, al no haber sido activado, está abierto. Entonces aquí no voy a ver el voltaje reflejado de VCC, veo 0 lógico. Y en este sí, porque tengo 5 voltios acá, entonces voy a ver la corriente y acá voy a ver 5 voltios, un 1 lógico. Eso es lo que hace.
Ahora digo, quiero leer la siguiente línea. Ya no quiero leer esta de aquí, quiero leer la 1. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Se desconectan estas líneas de acá. ¿Sí? Todo esto de aquí se desconecta y ya no hay nada conectado. Y estas salidas de aquí, todas, que puse yo, S0, S1 y S2, están en paralelo. Es decir, estos puntos, este punto también está conectado con este de acá y este de acá y de todos los transistores que existen. Entonces, el momento que yo gestiono cuál quiero leer, el colector se conecta a BSC y dependiendo de la configuración en la base, va a dejar ver estos datos y ahora voy a ver las salidas acá, S0, S1 y S2. Entonces, si quiero leer la segunda línea, se conectan mis transistores y ya veo acá y digo, ok, el dato es 0, 0, 1. Ahora quiero la 2, la 0, perdón. Entonces desconecto los anteriores y conecto los otros. Así es como funciona. No sé si eso aclara tu duda. Sí, que bastante. Gracias. Sí. Sé que bueno, ahorita es un poco más breve. Al final del semestre veremos más sobre memorias y entenderemos mejor esto porque no todas funcionan como la parte que te acabo de mencionar es como que la versión más sencilla, ¿no? Pero de ahí es un poco más complejo porque tiene otros elementos adicionales. No es tan sencilla como le conecto y le desconecto por el manejo de las corrientes y esas cosas. Pero esa es la idea principal en sí. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento. ¿Me entendieron muy bien? Bien. Voy a mandar una tarea y ahí veremos que también me entendieron. Igual este documento de Excel con estas otras cosas que dibujé, les hago un solo PDF y ahí les comparto para que puedan ver. ¿Ok? Eso. A ver, además, les había dicho, de aquí tenemos clases el viernes, ¿no es cierto? De 2 a 4. Les voy a pedir que por favor instalen un programa, si no lo tienen, que por favor lo instalen, que es Proteus. Déjenme ver, ya tenía mi link aquí. Hay diferentes, o sea, Proteus es un programa con licencia, ¿no? Pero como en nuestro país eso no se respeta, pueden pirateárselo. No que sea la mejor recomendación, pero Proteus para todo lo que es la parte digital es lo mejor que hay en realidad. En Proteus se pueden hacer todas las clases, todos los laboratorios los vamos a hacer en Proteus, o sea, podemos simular en Proteus, asimismo pueden trabajar se puede simular Arduino, se puede simular controladores, entonces es bastante completo y bastante robusto. Ahora, para que sea robusto, exacto, para que sea robusto, tienen que buscar una versión que funcione, porque hay muchas versiones en línea que uno instala y después de un momento se desconecta el programa y se cierra. Y si no grabé, ya se fregó todo. Entonces les voy a mandar un link que yo tengo, porque me mandó un estudiante y él es el pirata de esas cosas, que él siempre les ayudaba a piratear las cosas a todos los otros estudiantes. ¿Dónde está? ¿Qué paso seguir? Y les mando ahorita al grupo. ¿Qué paso seguir? ¿Dónde descargar la información? Precisamente para que no tengan este problema, porque si yo no guardo la información y ya cargué muchos dispositivos y cierro, es terrible tener que volver a conectar eso. Entonces les voy a pedir que por favor hagan eso, que para el día viernes ya todos tengan instalado Proteus, sea que ya tengan antes mejor y si recién lo van a instalar pues pueden probarlo. Ok, ya, entonces ahí ya con ese link. Y si alguien dice, no, yo tengo un mejor link, está bien, yo solo les paso ese como referencia para que puedan trabajar ahí. ¿Ok? Entonces eso sería todo por el día de hoy. El día viernes completaremos alguna otra cosa adicional que nos haya faltado de los sistemas de numeración. No me acuerdo de algo más, creo que nos falta por ahí. Déjenme revisar. Bueno, nos falta revisar cómo ahorita trabajamos todo con enteros, lo que nos falta ver es la parte de las fracciones, cómo expresar un número fraccionario, porque si bien es cierto cuando yo declaro variables, por ejemplo, hablo de enteros, de long, pero también tengo las flotantes. ¿Cómo funcionan las flotantes? ¿Cómo es que mis transistores almacenan los 0.0005 que yo escribo? ¿Cómo lo hace? Eso ya lo veremos el día viernes y utilizaremos también el software para seguir aprendiendo. Y cierto, y nos falta ver
El, bueno, los caracteres, que es del sistema ASCII, pero eso es así. Eso nada más. Listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Listo, Inge, muchas gracias. Ya. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.